Capítulo 336. El sultán Tipú agitó suavemente sus riendas y pasó rápidamente delante de sus soldados, y el soldado a su lado inmediatamente presentó su rifle en señal de saludo, lanzándole una mirada respetuosa. Señor Hanzer, ¿cree usted que mi ejército podrá derrotar a los británicos? El sultán Tipú giró la cabeza para preguntarle al anciano ligeramente corpulento que montaba a caballo detrás de él. Ciertamente, gran sultán, el anciano llamado Hanzeb Khan levantó ligeramente sus anchas mangas y se inclinó, tu gran ejército es incomparable y nadie puede enfrentarse a ti. Hizo una pausa para evaluar el estado de ánimo del sultán Tipú y luego continuó. Sin embargo, los británicos tienen armas superiores y sus buques de guerra se coordinan desde la costa. Si se convierten en enemigos de ellos, su ejército también sufrirá pérdidas nada despreciables. Además, necesitamos confiar en el comercio con los británicos para obtener las monedas de oro necesarias para las reformas que están implementando. El sultán Tipú asintió levemente. Este Hanzeb Khan era un ministro en el que se confiaba mucho desde la época de su padre y, naturalmente, sus opiniones no debían ignorarse. Entonces, ¿crees que debería expulsar a esos franceses? Eso no es necesario. Hanzeb Khan dio 2 pasos hacia adelante, hablando en voz baja, han traído una gran cantidad de armas y tecnologías, y puedes hacer uso de ellas completamente para lo que quieras hacer. En cuanto a su deseo de usar su fuerza contra los británicos, solo tenemos que seguir engañándolos. En este momento lo más importante es darle una lección a Travancore con una fuerza tan colosal como las montañas y los mares, para disuadir a otras naciones y evitar que se atrevan a ser nuestros enemigos. Y después de que los británicos vean nuestra fuerza, definitivamente elegirán cooperar con nosotros. El sultán Tipú asintió y levantó la mano para señalar hacia el sur con su fusta. Entonces, a principios del mes que viene, marcharemos sobre Travancore. En cuanto a los franceses, deja que os entretengáis con ellos. Sí, gran sultán. En un lujoso edificio en la parte sur de la ciudad de Mysore, Lafayette caminaba de un lado a otro con irritación. Llevaba ya un mes en la India y había sugerido varias veces a Tipú Sultán que tomaran la iniciativa de atacar a los ingleses. Incluso había ideado los planes de batalla, pero el testarudo líder de Mysore aún no había accedido. Allí pasaba cada día asistiendo a banquetes o siendo invitado a supervisar el entrenamiento militar, pero no veía ninguna esperanza de llevar a cabo el plan del príncipe heredero. Y su rápido ascenso al éxito se convertiría en un espejismo. Lafayette se detuvo de repente y le hizo una señal a un sirviente para que fuera a buscar su abrigo, luego le dijo a un asistente, ve a invitar al señor Salah. Sí, general. Al poco tiempo, un hombre de unos 30 años, vestido con una túnica de estilo árabe y con patillas perfectamente recortadas, apareció frente a su puerta, haciendo un saludo de pecho y dijo en un francés con un toque de acento norteafricano, general, ¿quería verme? Sí. Por favor, acompáñenme al palacio de Ambavilas. Debo convencerlo. Lafayette se dirigió hacia el carruaje en el patio. Se acerca la temporada de lluvias, momento en el que el combate a gran escala es imposible. Salah se apresuró a alcanzarlo. General, ya ha hablado con Tipú Sultán 5 veces, y él parece bastante reacio a aceptar sus opiniones. Todo es culpa de ese anciano llamado Hanzeb. Lafayette subió al carruaje, frustrado. Cada vez que hablo de la importancia de derrotar a los británicos, me interrumpe con los británicos están aquí para comerciar y no tienen mala voluntad hacia Mysore. Y la guerra surgió simplemente de una disputa comercial, añadió Salah. Es un problema, en efecto. Por lo que sé, hay bastantes fuerzas pro-británicas en Mysore, y Hanzeb Khan es su representante. Mientras el carruaje se ponía en marcha lentamente, los ojos de Lafayette de repente se volvieron fríos. Quizás debería conseguir ayuda de inteligencia para hacer que ese tipo desaparezca para siempre. No, eso es demasiado arriesgado, dijo Salah. Quizá hayas olvidado las instrucciones que te dio Su Alteza Real el Príncipe Heredero antes de partir. Creo que es hora de probar esos métodos ahora. ¿El Príncipe Heredero? Lafayette inmediatamente negó con la cabeza, los métodos especiales del Príncipe Heredero eran prácticamente una broma. ¿Qué significa contar historias a la gente de Mysore, etiquetar a quienes se oponen, utilizar la mitología para guiar la opinión pública de Mysore o incluso considerar una alianza matrimonial con el sultán Tipú? Salah sugirió tentativamente. Si necesitas ocuparte de negociar con el sultán Tipú, permíteme implementar estos métodos de Su Alteza Real el Príncipe Heredero.
¿Qué piensas al respecto? Lafayette, frustrado, se pasó los dedos por el cabello y dijo distraídamente: haz lo que quieras. Cuando Lafayette abandonó el palacio del sultán Tipú una hora más tarde con el corazón apesadumbrado, Salah no regresó con él a la posada, sino que se apresuró hacia el oeste de la ciudad. Con la ayuda de la oficina de inteligencia, Salah, el segundo cónsul de Francia en Mysore, se reunió sin problemas con el general Sheikh Khan de Mysore. La oficina de inteligencia, aunque solo llevaba en Mysore menos de un mes, estableció rápidamente una red de inteligencia utilizable con la ayuda de antiguos empleados de la Compañía Francesa de las Indias Orientales. Incluso habían extendido su alcance más allá de Mysore, a varios otros estados principescos. Salah, musulmán de origen tunecino, se llevaba bastante bien con el general Sheikh Khan, que hablaba francés. Este último había participado en las reformas militares del sultán Tipú y había viajado a Europa para estudiar tecnología militar. Aprendió francés en el Imperio Otomano. Tienes razón, Jahanzeb Khan debe haber aceptado beneficios de los británicos, asintió el jeque Khan, sentado con las piernas cruzadas sobre la alfombra, mientras miraba a Salah. Sin embargo, Su Majestad el Sultán confía mucho en él y ni siquiera podemos criticarlo delante del sultán. Salah vino a ver a Sheikh Khan precisamente porque el hombre era un oponente político de Jahanzeb Khan. Salah dijo con una sonrisa: puedes dejar que otros se opongan a él. ¿Otros? Como los nobles menores, o incluso la gente común. No entiendo lo que quieres decir. Si Jahanzeb Khan es pro-británico, entonces haremos que los británicos pierdan el corazón del pueblo. Salah y el jeque Khan estuvieron discutiendo hasta las 5 de la tarde y Salah se preparó para levantarse y marcharse. Cuando estaba a punto de marcharse, aparentemente recordó algo y le dijo al otro: me pregunto si Su Majestad el Sultán estaría interesado en una alianza matrimonial con Francia. Al oír esto, el rostro del jeque Khan se iluminó con éxtasis y asintió vigorosamente sin dudarlo. Ya desde la época de su padre, el sultán Tipú había empezado a aprender de Europa, con el objetivo de fortalecer Mysore. Y a medida que siguió contactando con Europa y se enteró de los avances de Occidente, inevitablemente desarrolló una gran admiración por las potencias europeas. Básicamente, era un eurófilo. El propio sultán Tipú podía hablar inglés, francés y turco. Sin embargo, las grandes potencias europeas fueron más bien frías con este indígena del lejano oriente, que además era no creyente, y al final tuvo que conformarse con menos y se acercó al Imperio Otomano. De este modo, el sistema de entrenamiento militar de Mysore se basó en gran medida en el nuevo ejército otomano, y también había aprendido un poco de la gente de las compañías de las Indias Orientales británica y francesa. Ahora que Francia, una de las principales potencias de Europa, había expresado su interés en una alianza matrimonial con el sultán Tipú, ¿cómo no iba a estar extasiado? Pero el jeque Khan pensó inmediatamente en una cuestión seria. Señor cónsul, si hay una alianza matrimonial, ¿sería necesaria una conversión? Conversión significa cambiar las creencias religiosas de uno. En Mysore se practicaba el islam o el hinduismo, mientras que en Francia se practicaba el catolicismo. Si se iba a celebrar un matrimonio, seguramente una de las partes tendría que convertirse. Salah se rió y sacudió la cabeza. Por supuesto que no, general. Mysore podría acoger a una princesa musulmana como novia. Capítulo 337. Ciudad de Mysore, Palacio Ambavilas. Originalmente este era el palacio del Maharaja, gobernante del reino de Mysore, aunque ahora había sido requisado en gran parte por el sultán Tipú. En un espacioso y fresco salón del lado oeste del palacio, el sultán Tipú, apenas capaz de contener su emoción, agarró al jeque Khan por el brazo. ¿Estás diciendo que Francia quiere enviar una princesa a Mysore? Tal como lo había dispuesto Salah, el segundo cónsul de Francia en Mysore, no se dirigió directamente a Tipú para tratar este asunto, sino que dejó que el jeque Khan se lo comunicara. De esta manera, el jeque Khan podría convertirse en el facilitador de facto de la alianza matrimonial franco-misoreana, lo que mejoraría enormemente su estatus político y facilitaría el futuro esfuerzo conjunto para derrocar al pro-británico Jahanzeb Khan. En efecto, Gran Sultán el jeque Khan se sentó derecho y colocó su mano sobre su pecho, y ella es una princesa que cree en el Islam. Sin embargo, al oír esto, el sultán Tipú se quedó perplejo. Conocía muy bien los países europeos y sabía que Francia era un pilar del catolicismo en Europa. ¿Cómo podía haber una princesa que creyera en el Islam saliendo de la familia real?
Al notar su confusión, el jeque Khan se apresuró a transmitir las palabras originales de Salah. Su Majestad, el cónsul francés dijo que la princesa es de Túnez, se llama Amira Slichi, tiene 15 años, es bella e inteligente. ¿Túnez? Sultán Tipú parpadeó y luego recordó la reciente noticia. Túnez había sido incorporada a Francia. ¿Cómo podrían las tunecinas ser princesas? El jeque Khan continuó explicando usando las palabras de Salah. Su Majestad, aunque Túnez se ha fusionado con Francia, sigue siendo un reino, y el hermano de la princesa Amira es el bey de Túnez, o, ahora ha sido rebautizado como duque de Túnez. El sultán Tipú no pudo evitar asentir levemente. Sabía que en Europa esta situación era bastante común. Por ejemplo, en el Sacro Imperio Romano Germánico había un emperador común, pero los estados que se encontraban debajo también tenían sus propios grandes duques, y sus hijos y hermanas también eran princesas. Pero incluso una princesa de Túnez era muy satisfactoria para él, ya que era una princesa de un estado francés y no había nadie más en toda la península que pudiera reclamar una alianza con una gran potencia europea. Esto aumentaría enormemente el prestigio de Mysore y lo convertiría en un reino de primer nivel en la península. ¿La princesa tiene 15 años? Reflexionó, justo lo que necesita el príncipe Prativa, que tiene 17 años. Que sean. Sin embargo, el jeque Khan sonrió con aire satisfecho y lo interrumpió sin contemplaciones. Su Majestad, la intención del cónsul francés es que la princesa Amira se case con el príncipe Nawaz. Los ojos del sultán Tipú se abrieron de inmediato. Nawaz era su hijo. Aunque Mysore estaba bajo el mando de Tipú, en realidad, todavía había un Maharajá por encima de él, el gobernante supremo de Mysore. El padre de Tipú, Hyder, originalmente un oficial en Mysore, había tomado el control total del ejército hace 30 años, marginando a los reyes de la familia Wadiyar y apoderándose del poder real en Mysore. Esta familia Wadiyar se convertiría en un gigante de la industria alimentaria en la India del siglo XXI, manipulando artículos legales en cooperación con el grupo francés Danone, demandando a Danone y, en última instancia, estafándolos por $2.400 millones estadounidenses. Pero en ese momento, el gobernante nominal de Mysore todavía era la familia Wadiyar, y por eso Tipú siempre había asumido que Francia tenía la intención de forjar una alianza a través del matrimonio con la familia Wadiyar. Pero inesperadamente los franceses lo habían elegido. Esto significaba que el gobierno francés lo consideraba el verdadero gobernante de Mysore, o al menos que lo sería en el futuro. Con el apoyo de Francia, podría lograr arrojar a la familia Wadiyar al basurero para siempre. Miró emocionado a Sher Khan, a punto de dar su consentimiento, cuando de repente recordó que los franceses querían que se enfrentara a Inglaterra, e inmediatamente se sintió algo desanimado. También le disgustaban mucho los británicos, pero el poder de Inglaterra era realmente formidable, y con el apoyo de Maratha y Hyderabad, realmente no quería provocar a Inglaterra. El jeque cambió su vacilación y rápidamente arrojó el pastel que le había dado Salah. Su excelencia, el cónsul francés, también dijo que la dote de la princesa Amira es una fundición de cañones, que traerá al menos 30 técnicos y un conjunto completo de equipos de producción. La respiración del sultán Tipú de repente se volvió rápida. Esto no era solo un cañón, sino una fundición de cañones. Siempre se había esforzado por aprender de Europa cómo fundir cañones, e incluso gastó mucho dinero para traer artesanos europeos. Podía producir algunos cañones, pero en términos de calidad y potencia, esos cañones eran muy inferiores a los originales comprados en Europa. Hubo principalmente dos razones para esto. En primer lugar, Mysore estaba aprendiendo del Imperio Otomano, que solo tenía un conocimiento parcial. Su tecnología de cañones había estado atrasada con respecto a Europa durante años, y el conocimiento transmitido a Mysore fue aún más subestimado. La segunda razón era que la fundición de cañones era un proyecto sistemático. No se podían producir cañones excelentes con solo un plano y unos pocos artesanos. Desde las herramientas más básicas, como reglas y alicates, hasta equipos de mecanizado avanzados, como máquinas perforadoras y taladros, Mysore estaba muy por detrás. No subestimes un par de alicates. Sin bases sólidas de artesanía, simplemente no se podría producir un producto de calidad. Hasta ahora, los cañones de los que más dependía Mysore eran los que se importaban de contrabando desde Europa. Habían fabricado casi un centenar de cañones, pero en total no había más de 120. Estos cañones, aunque suficientes para dominar la península india, estaban lejos de ser suficientes para enfrentarse a los británicos.
Y ahora que los franceses habían proporcionado un conjunto completo de equipos de producción y docenas de técnicos cualificados, el sultán Tipú solo tenía que invertir dinero y podría adquirir continuamente cañones. Con 10 veces más soldados que los británicos, si tuviera suficientes cañones, podría haber sido capaz de derrotarlos. Por supuesto, Joseph todavía guardaba unas en la manga. Aunque Mysore adquirió la fundición, tanto los materiales de producción como las piezas de repuesto para el equipo dependían de Francia. Incluso la pólvora más básica no era algo que los indios pudieran manejar fácilmente. Sin una industria química de precisión, el poder de la pólvora sería al menos entre un 10 y un 20% menor. Además, armar a Mysore no tenía inconvenientes para Francia, ya que todo ello se encontraba dentro de la esfera de influencia británica. Dado el entorno político de la India, con innumerables estados pequeños, agudos conflictos religiosos y étnicos y el sistema de castas, no había que preocuparse de que Mysore pudiera unificar la península y convertirse en un poderoso imperio. El sultán Tipú no dudó más. Se puso de pie y le dijo al jeque Khan: invita al cónsul francés al palacio de Ambavilas mañana. Deseo hablar con él sobre el matrimonio. Entonces recordó algo y dio instrucciones. Puedes revelarle al cónsul que estoy dispuesto a ofrecer 500.000 libras esterlinas como precio de la novia. Por supuesto, el precio de la novia que mencionó no era exactamente el mismo que en el este de Asia, pero generalmente se refería a la riqueza pagada para adquirir una esposa. Joseph nunca imaginó que, en sus esfuerzos por incitar a Mysore contra los británicos, de repente obtendría una enorme ganancia de más de 12 millones de libras. Sin embargo, esto también fue suficiente para demostrar lo increíblemente rica que era la península india en aquella época. Y demostró los enormes beneficios que Inglaterra, que controlaba el comercio entre la India y Europa, era capaz de extraer. Capítulo 338. La alianza entre Mysore y Francia surgió tan repentinamente que sorprendió a todos los involucrados. Entre ellos se encontraba el marqués de Lafayette. Al salir del palacio de Ambavilas, miró a Salah con un tono lleno de desconcierto y asombro. ¿De verdad vas a promover un matrimonio con los nativos? Salah respondió con una sonrisa educada. Esta es una moneda de cambio que Su Alteza el Príncipe Heredero nos ha dejado para que la usemos cuando sea necesario. Usted mismo ha dicho que se acerca la temporada de los monzones. Además, este es simplemente el matrimonio entre el duque Aji, o no, Aji Bey y el reino de Mysore, que no tiene ningún impacto real en la familia real. Según el acuerdo secreto que se acaba de firmar, el matrimonio no se hará público hasta que los británicos estén fuera del subcontinente indio. Solo se celebrará una boda secreta y se pagará la dote. De esta manera, no afectará a la diplomacia británico-francesa a corto plazo. Ah, y también está la dote de 600.000 libras esterlinas. Esa cantidad de dinero debería ser suficiente para traer 2 regimientos de Francia para luchar aquí. De hecho, valiéndose de su elocuente persuasión, Salah había convencido, durante las negociaciones matrimoniales, al sultán Tipú de añadir otras 100.000 libras esterlinas a la dote. Como quieras, Lafayette, que no estaba interesado en estas maniobras políticas, parecía ansioso cuando dijo: pero Tipú no ha respondido al ataque a los británicos que mencioné antes. Tu plan de matrimonio no parece estar funcionando. Es solo una parte del plan, dijo Salah mientras se unía a él en el carruaje, cerró la puerta y continuó. Nos acerca a Mysore y también ganamos un aliado importante. El general Sheikh Khan. A propósito, mi señor marqués, necesito solicitar 100.000 libras para los gastos. Como jefe de la estrategia india, Lafayette tenía pleno control sobre las tropas y las finanzas. Joseph había destinado generosamente 700.000 libras para este fin. ¿Para qué necesitas tanto dinero?, preguntó Lafayette, mirando sorprendido a su colega tunecino. Si no fuera por el hecho de que el otro era un discípulo del Elder Ali, con una identidad distinguida y una familia poderosa, habría sospechado que Salah planeaba malversar los fondos y huir. Para lidiar con los funcionarios de Mysore que hablan en nombre de los británicos, dijo Salah, como Hanzeb Khan. Aunque contratar gente aquí es relativamente barato, ya sabes, no hay una prensa de verdad de la que hablar, y aunque la hubiera, sería de poca utilidad, ya que la mayoría de la gente aquí es analfabeta. Por lo tanto, si queremos hacer propaganda, será muy costoso. Solo puedo contratar a mucha gente y utilizar sus bocas para difundir la noticia. ¿Propaganda? ¿Qué planeas propagar?
Bueno, para usar las palabras de Su Alteza el Príncipe Heredero, esto se llama una guerra de opinión pública. Salah todavía sonreía. Es para poner a esa gente pro-británica en una posición difícil. Entonces el general Khan les dará el golpe fatal. Sin otra forma de persuadir al sultán Tipú, Lafayette pensó por un momento y luego asintió. Está bien, espero que tengas éxito. Pero tendrás que escribir un informe diario sobre el flujo de fondos y entregármelo. Verá el informe financiero diario, mi señor marqués. Pronto, a partir de la ciudad de Mysore, las historias sobre los británicos comenzaron a extenderse a ciudades como Seringapatam, Ganga y más allá. Con la red y los recursos del general Sher Khan, la noticia se difundió muy rápidamente. De hecho, Salah solo había gastado un tercio de los fondos solicitados, y como aliado, Sher Khan sacó 5.000 libras esterlinas de su propio bolsillo, equivalentes a más de 100.000 libras, para ayudar a reducir la influencia de Aurangzeb Khan y movilizó a muchos nobles de la misma facción política para ayudar. En las calles de Seringapatam, más de una docena de ciudadanos hindúes se reunieron y discutieron algo con expresiones agitadas. Escuché de familiares en el Palacio Ambavilas que los generales dijeron que más de 3 millones de personas murieron en ese momento. Sin embargo, la mayoría eran de Madurai, por lo que no lo sentimos mucho aquí. Los británicos realmente mataron a tanta gente. ¿No lo sabías? Es para intimidarnos, continuó misteriosamente un hombre pequeño, de piel clara y vestido con una túnica roja. ¿Lo has oído? Para controlar América del Norte, una tierra muy lejana, los británicos mataron a todos los nativos americanos que vieron. Los habitantes originales, millones de ellos. He oído hablar de esto. Un hombre de mediana edad asintió. Mi socio comercial ha estado en América del Norte y me lo contó. Los británicos atraían a los líderes nativos americanos a una sala con el pretexto de discutir asuntos, luego le prendían fuego y los quemaban a todos. También les dan mantas usadas por pacientes de peste a los nativos americanos, lo que hace que aldeas enteras sean aniquiladas por la epidemia. He oído que los británicos se están preparando para atacar Mysore, y lo que les pasó a los nativos americanos nos pasará a nosotros también. Una persona, agarrándose el pecho con temor, dijo. Afortunadamente tenemos el ejército de Tipú, de lo contrario más de 3 millones de personas habrían muerto en las dos guerras contra los británicos. Tal vez incluso nosotros hubiéramos. Otro anciano añadió con expresión tensa. También he oído que a los británicos les gusta comerse a los niños, sobre todo a los de casta alta, limpios y con mucha carne. Solo comen las extremidades y el corazón, y tiran el resto a los perros. La gente de los alrededores inmediatamente mostró una mirada de horror, aunque no eran de casta alta, sus hijos también eran rubios y regordetes, y si los británicos venían esta vez, sus hijos podrían terminar trágicamente en la mesa del comedor. Lo que estaban discutiendo era, por supuesto, el guión escrito por los escritores que acompañaban a Salah. Joseph no conocía muy bien la situación concreta de Mysore, por lo que se limitó a esbozar de forma general el planteamiento de una guerra de propaganda, dejando el resto a la discreción del ejecutor del proyecto India. Y Salah, como novato, acabó ideando una narrativa tan horrorosa. Pero sí comprendió el principio que había mencionado el príncipe heredero. 8 partes de verdad y 2 partes de mentira. Aprovecharon la sombra psicológica que dejaron las dos guerras de Mysore anteriores entre los lugareños, y la mayor parte del contenido se basaba en acciones reales de los británicos, solo que algo exageradas. Por ejemplo, el total de muertes en las guerras de Mysore y de los británicos en conjunto fue inferior a 130.000, y los nativos americanos no llegaron ni de lejos a las decenas de millones de masacrados. Por supuesto, la parte de comer niños fue añadida basándose en las historias de terror que había escuchado en su infancia, representando las dos partes falsas. Como los indios tenían fuentes de información extremadamente limitadas, era difícil que alguien pudiera verificar la veracidad de esas historias. Y, como Salah difundió una gran cantidad de esos rumores, rápidamente dominó el discurso de la época. Mientras tanto, en la región sur de Madurai, la gente estaba discutiendo el mismo tema, agregando la cuestión de que los británicos se dedicaban ampliamente al comercio de esclavos. Al estar junto al mar, todos empezaron a preocuparse de que pudieran ser vendidos a las Américas como los africanos y obligados a realizar trabajos interminables. En muchos otros lugares, la noticia de que los británicos prohibirían las religiones hindú e islámica en Mysore, obligarían a todos a convertirse al protestantismo y quienes se negaran serían ejecutados por cañón, causó un pánico aún mayor.
Durante un tiempo, los recuerdos de las dos guerras de Mysore anteriores junto con las noticias generalizadas sobre los británicos llenaron todos los corazones de Mysore de odio y miedo contra ellos. Faltaba muy poco para que se produjera una chispa que encendiera el polvorín. Capítulo 339. Unas decenas de kilómetros al oeste de la ciudad de Mysore. Esta zona ya estaba cerca de la región de Cananore bajo control británico. En ese momento, dentro de un lujoso edificio diseñado al estilo de la época de los Reyes Pavo Real, Callum Griffiths, un alto representante de la Compañía Británica de las Indias Orientales, miraba con el ceño fruncido a Han Zeb Khan que tenía delante. ¿Estás seguro de que los franceses están detrás de esto? No tengo ninguna prueba, señor Griffiths, dijo el secretario privado del sultán Tipú, Han Zeb Khan, mencionando ninguna prueba con un tono sorprendentemente afirmativo. Esos rumores surgieron después de que los franceses llegaran a Mysore. Por lo que sé, los franceses han estado alentando encubiertamente al sultán a atacar territorios británicos. El cargo de canciller de Mysore, también conocido como visir, era meramente ceremonial. Por encima de los 4 ministros principales con poder real y por debajo del sultán, también estaba el de secretario del sultán, que tenía una autoridad significativa. Sin embargo, incluso un funcionario tan influyente se había confabulado con los británicos después de la Segunda Guerra de Mysore, usando su poder para consolidar su propia posición. A Griffiths no le sorprendió la noticia. Las puñaladas por la espalda entre Inglaterra y Francia en la India nunca habían cesado. Sin embargo, la influencia francesa se había retirado esencialmente de la India después de la Guerra de los 7 años y nunca más habían provocado tanto alboroto desde entonces. Lógicamente, los franceses ya no tenían intereses en el subcontinente indio y, considerando la situación financiera casi en quiebra de Francia, no deberían haber invertido tanto aquí. Pero con cautela en mente, Griffiths todavía le ordenó a Han Zeb Khan: quiero que estos rumores desaparezcan en un mes. Si puedes hacerlo, podrás comprarme telas o productos de hierro equivalentes a la mitad de un barco a un precio favorable. Los textiles y artículos de hierro británicos eran muy populares en la India. Quienes tenían acceso a la mitad de un barco de mercancías con descuento podían revenderlas a casi el doble del precio, con ganancias de al menos 20 a 30.000 libras esterlinas. Han Zeb Khan estaba muy contento y, con un rápido movimiento de muñeca y una expresión seria, aseguró: respetado representante, le garantizo que al amanecer de mañana no volverá a oír más rumores de este tipo. A su regreso a la ciudad de Mysore, utilizó inmediatamente el sistema administrativo para emitir una orden nacional para arrestar a aquellos que difundían rumores difamatorios contra los británicos. En la villa de verano de Sher Khan, varios funcionarios de Mysore de la misma facción miraban ansiosos a Salah. Ya habían recibido noticias de que Han Zeb Khan había ordenado un arresto en gran escala de los propagadores de rumores, y en solo 3 o 4 días, más de 1000 habían sido encarcelados, muchos de los cuales eran agentes que ellos habían enviado. Y lo más problemático fue que las acciones de Han Zeb Khan eran justificables. El intento de acallar los rumores era tal que, incluso si llegaban a oídos del sultán Tipú, no podrían culpar a Han Zeb Khan. Después de un largo silencio, un delgado hunda, un oficial de alto rango de Mysore, dijo con tristeza: casi nadie se atreve a hablar de los británicos estos días, e incluso aquellos que envían a difundir mensajes son rechazados. Otra persona asintió de inmediato. A este paso, los asuntos relacionados con los británicos pronto serán olvidados por todos. Además, Han Zeb Khan consolidará su autoridad movilizando funcionarios a gran escala. El jeque Khan suspiró y le dijo a Salah: cónsul, parece que necesitamos encontrar una nueva forma de tratar con Han Zeb Khan. Este último, que había estado pensando con la cabeza gacha, solo ahora levantó la vista con una sonrisa. General, ¿recuerda por qué difundimos las historias sobre los británicos? Por supuesto, es para fomentar el odio hacia los británicos entre la gente y así derrocar a figuras pro-británicas como Han Zeb Khan. Exactamente, asintió Salah. De hecho, el odio de la gente hacia los británicos no puede afectar directamente a la facción pro-británica. Se necesita algo más para encender el sentimiento público. Y ahora mismo, el arresto de los difusores de rumores por parte de Han Zeb Khan nos está dando esa oportunidad. El jeque Khan y los demás intercambiaron miradas antes de volver todos sus ojos hacia Salah. ¿Cuál es tu plan? ¿Enviar más gente para difundir la noticia? No, ayudaremos a Han Zeb Khan a atrapar a los que difunden rumores. Salah hizo un gesto con la mano y habló con fiereza.
Deberíamos ser incluso más despiadados que él, debemos hacer que todos empiecen a tener miedo. Unos días después, el ejército de Mysore también comenzó a responder a las órdenes de Hanzeb Khan, arrestando a quienes difundían rumores sobre los británicos por todo el país. Sus normas de detención eran mucho más estrictas que las de los funcionarios administrativos. Si alguien era acusado de hablar mal de los británicos, los soldados lo arrestaban de inmediato con el pretexto de cumplir las órdenes del secretario del sultán. En particular, en los centros políticos y económicos de la ciudad de Mysore y Seringapatam, decenas de miles de personas fueron encarceladas. Las cárceles diseñadas para albergar a 100 personas ahora estaban abarrotadas con miles. Y pronto, incluso los cuarteles estaban llenos de prisioneros. En un principio, Hanzeb Khan pensó que los militares estaban tratando de ganarse su favor y envió alegremente recompensas a los soldados que capturaran a los que difundían rumores, lo que confirmó al público que era el secretario del sultán quien estaba impulsando al ejército a realizar arrestos. En consecuencia, el nombre de Hanzeb Khan también se vio arrastrado a la historia de la lucha por la opinión pública. Pero Hanzeb Khan se dio cuenta rápidamente de que algo no iba bien. Los militares parecían locos, e incluso un pariente de su esposa fue arrestado por no desmentir los rumores sobre los británicos que se escuchaban en la calle. Ahora todos en Mysore temían por su seguridad y apenas se atrevían a salir de sus casas, por temor a que hablar de los británicos en las calles les trajera desgracia. Al mismo tiempo, el odio hacia los británicos se hizo aún más intenso. Así es la naturaleza de la gente. Cuanto más se les prohíbe hablar de algo, más lo creen. Al poco tiempo, hasta el sultán Tipú se alarmó y convocó a Hanzeb Khan por los arrestos masivos. Sabiendo que había causado demasiados problemas, Hanzeb Khan le explicó el rumor y le aseguró al sultán que revisaría rápidamente a los arrestados y liberaría de inmediato a todos los que no fueran delincuentes graves. Posteriormente, el círculo político del jeque Khan celebró una reunión. Hanzeb Khan ha sido reprendido por el sultán y no tiene otra opción que empezar a liberar gente, dijo la delgada Hunda, con aspecto encantado. Esto será un duro golpe para su prestigio. Otro asintió. Después de esta lección, seguro que no se atreverá a arrestar a gente al azar. Podemos seguir enviando agentes para que cuenten esas historias sobre los británicos. Mientras el grupo recordaba la inteligente estrategia de Salah, dirigieron su atención hacia él, dispuestos a elogiarlo, pero encontraron a Salah serio. Pasado mañana, Hanzeb Khan liberará al primer grupo de propagadores de rumores, y esa será nuestra mejor oportunidad. Debemos aprovecharla con firmeza. ¿Ah? ¿Oportunidad? Salah miró al jeque Khan. Le pido que movilice a todos, que los envíe a todo el país y que se preparen con antelación. Mañana al mediodía lanzaremos simultáneamente. Capítulo 340. Después de que Salah discutió su plan con varios altos funcionarios de Mysore y realizó ajustes a los detalles, se apresuró a regresar a su posada para informar la operación a Lafayette. Sin embargo, después de irse, Sheikh Khan observó la figura de su carruaje que se alejaba y se volvió hacia la gente que estaba a su lado y dijo: si las cosas van bien esta vez, podemos enviar a Hanzeb Khan al infierno. El delgado oficial dudó antes de responder. Pero no parece lo suficientemente seguro como para secuestrar a aquellos que están a punto de ser liberados. Una fría sonrisa se dibujó en los ojos del jeque Khan. Estos europeos son inteligentes, sin duda, pero no son lo suficientemente decididos en sus acciones. Debemos actuar a nuestra manera para asegurarnos de que Hanzeb Khan no tenga ninguna posibilidad de cambiar las tornas. ¿Qué quieres decir? Lo hacemos así. Los demás asintieron una y otra vez al oír esto. Al día siguiente. En las afueras al sureste de la ciudad de Mysore. En un claro afuera de la prisión más grande de la ciudad, se habían reunido entre 4 y 5 mil personas, todas estirando el cuello ansiosamente hacia las puertas de la prisión detrás de los guardias. Hoy fue el día en que el gobierno anunció la liberación de los chismosos que habían capturado, en total más de 370 personas. Esto permitió que los habitantes de Mysore, que habían estado sumidos en el pánico durante algún tiempo, respiraran aliviados. Además de las familias de los liberados, muchas otras personas acudieron a presenciar el proceso de liberación. Después de ser reprendido en persona por el sultán Tipú, Hanzeb Khan ya había ordenado detener el arresto de los propagadores de rumores. Con la reciente y dura represión a los rumores, creía que incluso si no se hacían más arrestos, nadie se atrevería a discutir casualmente los asuntos de los británicos nunca más.
Sin embargo, la eficiencia del sistema administrativo había disminuido un poco esta vez, ya que sus órdenes se aplicaban estrictamente solo en Mysore y Seringapatam, y el ejército todavía arrestaba a los propagadores de rumores en zonas más remotas. Jahanzeb Khan esperaba que el efecto demostrativo de esta publicación enviara un mensaje a todo el país de que el incidente del rumor había terminado y así calmar los disturbios. Poco después, el sol ya había ascendido hasta el centro del cielo. Ante la mirada atenta de miles de personas, las puertas de la prisión aún no estaban abiertas, mientras que los guardias de la puerta habían aumentado en número. Lo sabía, nos están engañando a todos. Gritó como estaba previsto uno de los hombres del jeque Khan, apostado entre la multitud, las detenciones no han cesado, seguimos en peligro. Escuché que los arrestos masivos fueron exigidos por el diablo, y sin el acuerdo del diablo, no liberarán a nadie. Gritó otra persona en respuesta. En los últimos tiempos, desde que Inglaterra se había convertido en un término prohibido, la gente había comenzado a referirse a los británicos en secreto como diablo. La multitud se agitó inmediatamente y los gritos subían y bajaban. Abran las puertas, son inocentes. Mi marido está secuestrado desde hace medio mes, si no vuelve pronto no podremos mantener nuestro hogar. Por favor, libérenlos, ¿no lo había prometido ya el funcionario? En ese momento, un joven salió de repente por una puerta lateral de la prisión, se acercó rápidamente a la multitud y gritó a todo pulmón. Nadie será liberado. Están todos muertos. Por supuesto, este hombre también fue arreglado por el jeque Khan. Inmediatamente después, otra planta preguntó. ¿Quién dijiste que está muerto? El rostro del joven estaba lleno de terror mientras señalaba hacia la prisión que estaba detrás de él. Los que estaban a punto de ser liberados. Todos fueron asesinados. Lo vi con mis propios ojos. Sus palabras fueron como agua fría vertida en aceite hirviendo, y miles de personas estallaron en un alboroto, especialmente los familiares de los que iban a ser liberados, y muchas mujeres se desplomaron en el suelo llorando a coro. Un hombre de mediana edad y de casta alta se adelantó y señaló al joven. Si estás mintiendo, te arrojaré a prisión también. No miento. Esos cadáveres están tirados en el patio de la prisión. El hombre de mediana edad frunció el ceño y saludó vigorosamente a la multitud que estaba detrás de él. Vengan. Entremos y veamos por nosotros mismos. Miles de personas respondieron inmediatamente en voz alta y, lideradas por docenas de individuos de casta alta, corrieron hacia la prisión como una inundación. Los guardias de la prisión solo hicieron una amenaza simbólica antes de apartarse sabiamente de la multitud. Aquellos con cuerpos ágiles escalaron rápidamente las paredes y luego treparon ágilmente varios árboles grandes para llegar a los edificios dentro de la prisión. Luego señalaron el patio interior del edificio y comenzaron a gritar en estado de shock. Están realmente muertos. Hay cientos de cadáveres, el diablo los mató. Esos malditos tipos han matado a cientos. La gente que estaba fuera de la prisión se puso histérica. Como los primeros liberados eran personas importantes, no se podía tomar a la ligera a sus familiares. No tardó mucho en abrir las puertas de la prisión y miles de personas entraron corriendo. Lo que apareció ante ellos fue una escena insoportable de ver. Poco más de 300 cadáveres estaban esparcidos en el suelo, como ganado sacrificado. El clima cálido ya había hecho que un hedor impregnara el aire. Enjambres de moscas volaban en círculos sobre los cuerpos como nubes negras, zumbando jubilosamente. A un lado, más de una docena de guardias envolvían apresuradamente los cuerpos en paja, pero debido al excesivo número de muertos, ni siquiera habían logrado cubrir un rincón. Las mujeres con sus hijos se agolpaban en el patio, reconociendo a sus familiares entre los montones de cadáveres. Los gritos desgarradores de dolor no cesaban y, de vez en cuando, alguien se desmayaba por la impresión. Luego seguían las estruendosas maldiciones. Los de casta superior sacaron a unos cuantos funcionarios de la prisión. Mientras miles de personas eran interrogadas, un funcionario tartamudeó. Ayer estaban todos bien. Esta mañana de repente empezaron a vomitar, sangrando por los ojos y la nariz. Antes de que pudiera llamar a un médico, ¿todos estaban muertos? El hombre de casta alta, de mediana edad, preguntó. ¿Se suponía que todos serían liberados hoy? El funcionario de la prisión asintió. Aparte de ellos, ¿ha muerto alguien más? No, no más. Desde entre la multitud, alguien gritó. Fue el diablo quien ordenó al secretario del sultán que los matara. Cierto. Debe ser él.
Inmediatamente otros se hicieron eco de la acusación. Quería utilizar la muerte a estas personas para amenazarnos. El diablo mató a cientos solo para evitar que hablemos de sus malas acciones. El secretario del sultán es cómplice del diablo. Debemos buscar justicia para los fallecidos. Vamos, presentaremos una denuncia ante el sultán. Los acusaremos de sus atrocidades ante el Maharaja. Bajo el liderazgo de un grupo de individuos de casta alta, la multitud enfurecida marchó hacia el palacio de Ambavilas con los pocos funcionarios de la prisión a cuestas. La noticia se difundió rápidamente y cada vez más gente se unió a la procesión para presentar quejas al sultán a medida que avanzaban. Por supuesto, esto fue el resultado de que los hombres del jeque Khan avivaron las llamas y fueron de puerta en puerta difundiendo la noticia sobre la masacre de los liberados. El sultán Tipú, al ver la multitud reunida alrededor del palacio, casi pensó que se estaba gestando un motín, hasta que un funcionario de la facción del jeque Khan informó de la situación y finalmente respiró aliviado. Fin del capítulo 340.